Bienvenidos y gracias por acompañarnos en la segunda entrega de nuestro espacio de análisis del Foro Económico Mundial. Soy Camila Bradford, periodista de actualidad y contexto internacional de RTBC Noticias. Y desde aquí en Canal Institucional seguimos con lo clave de este encuentro. La edición 2024 llega en el contexto geopolítico y económico más complicado en varias décadas. Latinoamérica ha estado en los últimos años cada vez más presente en este foro que junto a cuestiones estrictamente financieras y comerciales también aborda temas como la biodiversidad, la salud o la desinformación. Comencemos con mis momentos A, B y C de la jornada. A de artificial. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión de la Unión Europea, la jefa de la Unión Europea, dijo en Davos que el informe de riesgo del Foro Económico Mundial sitúa la inteligencia artificial como uno de los principales riesgos potenciales para la próxima década. En primer lugar, no olvidemos que la inteligencia artificial también es una oportunidad muy importante si se utiliza de manera responsable. Eso dijo Ursula von der Leyen. Now, the World Economic Forum Global Risk Report puts artificial intelligence as one of the top potential risks for the next decade. First of all, let's not forget that AI is also a very significant opportunity if used in a responsible way. Ursula von der Leyen agregó, abro comillas, deberíamos invertir donde tengamos una ventaja competitiva. Por ejemplo, Europa tiene talento, hay casi 200.000 ingenieros de software en Europa con experiencia en inteligencia artificial. Esa es una concentración mayor que en Estados Unidos y China, y nuestro continente también tiene una enorme ventaja competitiva en datos industriales, cierro comillas. We should invest where we have a competitive edge. For instance, Europe has got talent. There are nearly 200,000 software engineers in Europe with AI experience. And that is a greater concentration than in the United States and China. And our continent also has a huge competitive edge when it comes to industrial data. A propósito de los peligros de las noticias falsas, la desinformación y el mal uso de la tecnología, el día de ayer se viralizó en algunas redes sociales un video realizado con ayuda de inteligencia artificial en la que un supuesto participante al foro insultaba y desconocía el orden mundial. Veámoslo. And I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say, F Klaus Schwab and F your New World Order. We, the people, were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go F you. Reitero, se trata de una noticia falsa y nos muestra los riesgos del mal uso de la tecnología y las malas prácticas, lo que me lleva a hablar del opuesto, por lo que continuemos con mi momento B, el de las buenas prácticas pero para el desarrollo. Para hablar precisamente de buenas prácticas en eso, hemos invitado el día de hoy al director ejecutivo de FEDesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía Alzate. Doctor Mejía, bienvenido. Gracias, Camila, un saludo muy especial. Doctor, yo comienzo preguntándole cómo se logra ese ejercicio, es decir, lo que se plantea en Davos y esas conversaciones entre los líderes e intelectuales con la mira puesta en hacerle el quite a una década de bajo crecimiento. ¿Cómo se logra aterrizar esas conversaciones en ese ámbito del foro a las economías y a las políticas de cada país? Pues Camila, yo le diría que hay tres elementos fundamentales para poder aterrizar todas estas estrategias que se vienen hablando. Lo primero, voluntad política. Sin voluntad política, estos discursos no se van a traducir en acciones. Acelerar la transición energética requiere de medidas que se deben implementar en cada uno de los gobiernos y eso requiere voluntad política. Segundo, planes concretos, pasar del discurso a la acción. Eso requiere acciones concretas, objetivos, metas que permitan hacer un seguimiento a esos objetivos que se plantean desde el punto de vista de esta conferencia. Y tercero, y aún más importante, los recursos. Sin recursos va a ser muy difícil que se lleven a cabo estos programas, así que esos tres elementos, voluntad política, programas claros y recursos, van a ser absolutamente fundamentales.
Doctor, y sigamos en esa tónica. Teniendo en cuenta esos ingredientes, América Latina se está abriendo paso con fuerza en esos espacios como lo es Davos, en ese ámbito internacional. Incluso estamos imponiendo agenda, los países que estamos participando como FEDesarrollo. ¿Cuál es esa proyección que ustedes tienen en cuanto a la estabilidad de las economías a nivel continental, por lo menos para esa década de la que estamos hablando de bajo crecimiento que podría haber? Pues Camila, mire, yo le diría que estos va a ser unos 10 años próximos de enormes retos. América Latina está posicionada como una región con enormes oportunidades, tiene elementos importantes, una población relativamente joven frente a países más ricos, un capital humano que se está formando cada vez más. También tiene oportunidades desde el punto de vista de recursos que son fundamentales, minerales, petróleo y demás que van a ser muy importantes también para la transición energética, pero por supuesto también retos en materia económica, en materia fiscal. Así que ojalá este tipo de eventos puedan traducirse de nuevo en acciones realmente concretas que puedan impulsar un crecimiento económico para la región que puede ser muy interesante para los próximos 10 años. Y sigamos en clave de América Latina porque Luis Fernando, Argentina, y su presidente, Javier Milei, representan un modelo económico. Y Gustavo Petro, el presidente de Colombia que nos representó allá, uno, si se quiere, abismalmente opuesto. En ese sentido y con la Agenda 2024 del Foro de Davos, ¿cuál de esos dos liderazgos y de esos dos modelos podría tener más eco? ¿De pronto el que planteó Argentina ayer o el que planteamos nosotros como Colombia? Pues a ver, yo te diría que aquí lo importante es recoger los elementos más positivos de cada visión. Yo creo que cada visión tiene elementos que son destacables. Y es una discusión muy de fondo sobre el rol del Estado en materia del desarrollo económico, de la justicia social. Y yo creo que los extremos no son buenos. Hay que tener elementos positivos de una visión en donde hay que dejar trabajar al sector privado, el mercado tiene que ser su tarea, es el motor fundamental del crecimiento económico, pero por otro lado también se requieren, por supuesto, las medidas y políticas públicas del gobierno nacional, señales que permitan, por ejemplo, acelerar la transición energética. Entonces yo recogería los elementos más destacados de cada visión. No hay, digamos, los extremos. Yo creo que es una visión en donde el mercado hasta donde sea posible y el Estado, por supuesto, donde sea necesario. Como una mezcla de los dos modelos y sacarle el mejor partido de lo que plantean. Así es, una cosa muy pragmática desde el punto de vista de desarrollo. Bueno, pues Luis Fernando, muchísimas gracias por esa reflexión tan pertinente. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Y finalmente mi momento C de contraste. Davos es el punto de encuentro de líderes latinoamericanos con posiciones diametralmente opuestas, como el recién posesionado presidente argentino Javier Milei, que señala al asegurar que los valores de Occidente están cooptados con una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y que los socialistas plantean un permanente conflicto del hombre contra la naturaleza al afirmar que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por el mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Y por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro, con un enfoque medioambiental, que propone un acuerdo común para superar la separación entre América del Norte y América del Sur, basado en la protección de la Amazonía y la generación de proyectos ambientales mediante el uso de energías limpias. Las votaciones en Naciones Unidas políticamente alrededor de este problema han separado físicamente, políticamente, el norte y el sur. Europa y Estados Unidos han votado a favor o en contra, depende cómo se mire, de una política para solucionar el problema de Palestina. Hay una separación política real. El tema de las vacunas separó desde el punto de vista del cuidado de la vida el norte y el sur. Se nos impuso una relación comercial para salvar la vida de los enfermos de COVID. Y entonces lo que hoy tenemos, variaría la palabra policrisis, es una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria que tiene una raíz, un almendrón, es la crisis climática. La crisis climática, dependiendo cómo la abordemos o no la abordemos, nos puede llevar o a un pacto democrático de la humanidad o a la barbarie.
Es todo por hoy, pero los espero mañana con otro nuevo resumen del análisis de la versión 2024 del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, aquí en Canal Institucional. Hasta mañana.